Y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl en este viernes 5 de mayo, cuando ya quedan menos de 2 días, ¿no?, para las elecciones del próximo domingo. Nosotros ayer, como información exclusiva, les contábamos la situación de la candidata Carla Áñez, candidata del Partido de la Gente, para un cupo, ¿no?, en el Consejo Constitucional. Ella es de Arica y Parinacota. Y bien, ¿qué es lo que no se había sabido hasta la publicación de este reportaje? Es que la candidata tenía 2 condenas por tráfico de drogas, por una de las cuales se tuvo que cumplir pena de presidio efectivo de 5 años y 1 día. También que dentro de las penas tenía una llamada pena accesoria, que es inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Todo esto que se supo, insistimos, a través de esta publicación de nuestro diario, elmostrador.cl, por la periodista María Isabel Guzmán. Fíjense que generó una ola de reacciones, pero lo más importante, diría yo, fue lo que pasó con el CERVEL, porque el CERVEL, su presidente Andrés Tagle, lo primero que dijo fue que toda persona que es condenada y que cumple condena puede postular a cargos de representación popular. Si bien esta pena accesoria es de inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, una cosa es el cargo público, me lo explicaban de la siguiente manera: el portero del Ministerio de la Vivienda, él es un funcionario público. La persona que postula a un cargo de representación popular es distinto, pero aquí viene el punto y aquí viene el gran pero. Y es que lo que no dijo Andrés Tagle, probablemente por desconocimiento o no lo tenía a la mano o no lo recordaba, es que las personas que están condenadas por delitos de tráfico de drogas, su ciudadanía no se recupera sino hasta que el Senado decide, digamos, devolvérsela. Y de esto y más queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Queremos saludar a José Antonio Viera Gallo, exministro de Estado, exministro también del Tribunal Constitucional, militante del Partido Socialista, un político de larga trayectoria que está con nosotros esta mañana. José Antonio, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mirna? Gracias por la invitación. Tenemos mucho que conversar, José Antonio, te vamos a sacar harto partido hoy día, pero partamos por esta situación. ¿Qué impresión te ha causado el que a pocos días de la elección se conociera esta noticia? Bueno, yo creo que demuestra, digamos, una gran ligereza para seleccionar sus candidatos por parte del Partido de la Gente. Da la impresión como que buscan personas un poco, tal vez sin conocerlas demasiado. Y lo que debieron haber hecho es un chequeo, y, digamos, es bastante fácil saber estas condenas, porque estas condenas son públicas y por tanto no hay mucha explicación, primero de parte de ella, que se haya presentado o postulado a ser candidata, y en segundo lugar del partido de no haber hecho el chequeo correspondiente. Bueno, el partido primero que nada no hizo autocrítica. La verdad es que la declaración es bastante deficiente, pero acá hay varios temas. Claro, como dices tú, es muy simple, tú tienes que chequear los datos. Ahora, uno no se imagina, y aquí es donde también uno tiene que hacerse la pregunta, cómo una persona que tiene 2 condenas, pero son 2 condenas entre paréntesis por tráfico de droga, la segunda por tráfico de cocaína, por la cual estuvo presa, ya lo decía, pero cómo es posible que una persona pueda presentarse a una elección? O sea, ¿qué puede pasar por su cabeza? Y te lo pregunto también vinculando lo que dice el presidente del CERVEL. Él decía que una persona que está condenada, ¿no es cierto?, y que cumple condena puede postular a un cargo de representación popular, pero eso no es así, ¿verdad? O sea, en este caso, lo que pasa es que ha habido otros casos, como el exalcalde de Coquimbo, que fue condenado por corrupción y, sin embargo, pudo postular a ser parlamentario, porque en ese caso no se pierde la ciudadanía. Entonces, lo que tal vez la propia postulante no sabía era el efecto de perder la ciudadanía que traía consigo una condena por narcotráfico.
aunque entiendo que en este caso se trata de microtráfico. No, es que hay dos condenas. Una es por un microtráfico, que es la condena por la cual no tuvo pena de prisión efectiva, y la segunda condena, o la primera, porque ahí ya son dos condenas distintas, pero la que le significó la prisión la prisión efectiva por 5 años y un día fue por el tráfico de cocaína por casi más de medio kilo de cocaína. Más grave todavía. Es que por eso, mira, pero por supuesto, pero ahí entonces me interesa mucho preguntarte porque ¿qué es esto que señala Andrés Tagle de que una persona que está condenada, que cumple su condena, como dices tú, pero en este caso una condena por tráfico de drogas, puede presentarse a un cargo de representación popular? No, lo que pasa es que él no tuvo en cuenta el segundo efecto, que es solo para el caso de terrorismo, entiendo, y para el caso de drogas. Exacto. En los otros delitos, cosa que habría que discutir cuando se discuta el nuevo Código Penal, uno puede ser condenado y tener una pena, por ejemplo, como digo, me viene a la mente ese caso, el exalcalde de Coquimbo, él no se puede presentar a ser alcalde, pero sí a ser parlamentario, lo que es una incongruencia. Absoluta. Claro, entonces yo creo que cuando están ahora comenzando a revisar una vez más, a ver si se ponen de acuerdo en un nuevo Código Penal, estas cosas tienen que clarificarse definitivamente. Claro, pero ahora se da la paradoja, José Antonio, que más allá de la definición que ha hecho el Partido de la Gente diciendo que no va a apoyar esta candidatura, lo concreto y real es que Carla Áñez va a estar en la papeleta del domingo. ¿Qué pasa si ella obtiene una alta votación y logra ser electa? No, es que en este caso no va a ser electa, esos votos van a ser, digamos, ahí yo no sé, ahí ya no soy un experto, digamos, en derecho electoral, no sé si esos votos quedan nulos o si esos votos de todas maneras valen para la lista, porque puede ocurrir que como ella va en una lista, esos votos se sumen a la lista, pero claro, ella no sea la beneficiada por ese sufragio, sino que otra persona de la lista. Correcto, o sea, podría entonces... No sé si ese voto es nulo, eso no me atrevo a decirlo. Probablemente ese tema va a llegar al Tribunal Electoral, es muy probable. Fíjate que solo para entrar ya en materia de lo que se está definiendo este domingo, entremos también respecto de lo que es el Partido de la Gente y lo que algunas encuestas que, mira, tú sabes que las encuestas ya se prohíben después de determinados días, pero empiezan a circular de manera interna. Y ciertas encuestas van ya proyectando ciertos escenarios con mayor cercanía, al punto que tú llegaste a señalar ayer mismo, ¿no?, en una entrevista en otro medio, que si se da la situación de que el Partido de la Gente y el Partido Republicano obtengan más votación que Chile Vamos, eso sería, no sé cómo lo dijiste, creo que dijiste como un desastre para la derecha, un terremoto político, ¿verdad? Entonces, partamos por ahí, porque primero partamos por el Partido de la Gente, y vuelvo a esta candidata. Fíjate que esta candidata, en varias de sus, digamos, apariciones públicas, pero particularmente en el programa Bad Boys, el programa que tiene Franco Parisi, que fue emitido este 1 de marzo del 2023, ella hablaba sobre temas de sexualidad y planteaba lo siguiente: nuestros niños están siendo demasiado vulnerados en esa parte, están siendo atacados por todos lados. La homosexualidad nueva que está apareciendo es muy degenerada, tiene un plan muy macabro y va fija a niños y adolescentes a destruir lo mínimo que tienen de educación sexual. Te lo planteo solamente para entrar en un poco cuál es la ideología del Partido de la Gente, qué piensan sus militantes. ¿Es posible definirlo? A ver, yo creo que lo propio de un partido populista, y este yo creo que es un ejemplo típico, es que no hay una ideología tan definida. A veces hay populismo de izquierda, y últimamente en América Latina, pero también en el mundo, hay bastantes populismos de derecha. Entonces el Partido de la Gente tiene una orientación conservadora, pero al mismo tiempo va diciendo las cosas que la gente quiere oír. O sea, más que decir, mire, estas son mis principios, mis convicciones, si usted quiere tal cosa, bueno, el Partido de la Gente lo quiere, si usted quiere la otra, también. Como quien dijera, buscando votos de todas partes. Ahora, no hay que olvidar que el mismo señor Parisi tiene también y ha tenido situaciones, digamos, judicialmente conflictivas, no delitos, pero desde luego tuvo
un conflicto complicado cuando él y su hermano tenían a su cargo un liceo en Santiago, la administración de un liceo en Santiago, La Fontaine, me parece, si no recuerdo mal. Después tenía problemas, digamos, judiciales por no pagar los alimentos que debía por ley. O sea, tampoco quiere decir que el Partido de la Gente tenga un estándar de probidad pública muy alto, no. Ya, o sea, desde ese punto de vista, no es de extrañar, dices tú, que puedan aparecer este tipo de candidaturas, y ojo, no chequeadas además por el propio partido, que es el primero que tiene que chequear a sus candidatas y candidatos, ¿no? Así es, yo creo que es un partido, digamos, hecho a la medida hasta ahora de Franco Parisi, y va buscando candidaturas distintas, tratando de canalizar un malestar que hay en la sociedad chilena, no solo en la sociedad chilena por lo demás, sino que en muchas partes, causado por múltiples factores que no es del caso analizar, pero que se manifiesta desde hace años entre nosotros. Entonces, si dice, mire, yo quiero subir las pensiones, sí, las subimos, pero no quiero subir los impuestos. Bueno, no los subimos, no importa. O sea, la demagogia, digamos, hace que un día una cosa, otro día otra, pero claramente ellos están por mantener bastante, digamos, la situación constitucional actual. Ellos no firmaron el pacto constitucional, igual que el Partido Republicano, y por tanto se postulan a un cargo en un consejo constitucional que ellos hubieran querido que no existiera. De acuerdo, pero mira, lo que yo le he escuchado a Franco Parisi es decir que ahora ellos no quieren un cambio constitucional. En el futuro quizás. Los republicanos siempre han dicho, no queremos un cambio constitucional, la Constitución del 80 basta. Pero ahí entonces, solo para cerrar el tema del Partido de la Gente, ¿lo definirías como un partido populista de derecha? Sí, exactamente. ¿Completamente? Totalmente. Y creo que se han alineado así en el Parlamento, con todos los conflictos internos que han tenido por lo demás, porque su bancada se ha dividido, algunos se han ido, en fin. Perfecto. Entonces, desde esa perspectiva, está mucho más cerca del Partido Republicano respecto de Chile Vamos, ¿o no? ¿O podría por ejemplo, un ejemplo, cuando tuvieron que nombrar a una persona, digamos, en el Consejo de Expertos, esa persona fue nombrada de acuerdo con el Partido Republicano. O sea, el Partido Republicano y el Partido de la Gente nombraron a esa persona, y una parte de una fracción de lo que llama Partido Social Cristiano. Se pusieron de acuerdo y nombraron una persona que había sido del Partido de la Gente. Entonces, cuando ellos actúan, y en este caso en el Consejo Constitucional, lo hacen más cerca de republicanos que de Chile Vamos. Ya, pero entonces el Partido de la Gente lo que hace finalmente es capitalizar este descontento, o mejor dicho, esta desafección hacia los partidos tradicionales, con muy baja valoración de la ciudadanía eternamente en los últimos, dijéramos, 20 años, y entonces se presentan a sí mismos como un partido no tradicional, pero los republicanos sí responden, ¿o no?, a los partidos tradicionales, al concepto de partido tradicional. Yo creo que los republicanos es un sector extremo de la derecha. Es una decisión de derecha de la UDI, ¿no? Muchos de sus líderes, comenzando por el mismo José Antonio Kast, fueron parlamentarios de la UDI. También el presidente Esquella del Partido Republicano fue un diputado de la UDI. O sea, en el fondo ellos son una expresión de los valores tradicionales conservadores extrema, sin ninguna concesión y en rechazo, digamos, a lo que es la evolución de la cultura moderna. Eso mismo pasa en Italia con la primera ministra que ahora gobierna, ¿no? Con el partido que se llama Fratelli d'Italia, o sea, Hermanos de Italia, que tiene la misma orientación. Eso mismo pasa con Milei en Argentina y Bolsonaro en Brasil. Entonces, los republicanos, el Partido Republicano de Chile, también tú lo definirías dentro del contexto y del marco de los populismos de derecha. Pero de extrema derecha. Por supuesto, ¿no? Que como bien
Exacto, o sea, en el fondo de esa derecha radical que dicen los expertos, los cientistas políticos, ¿no? Que si bien acepta las reglas de la democracia, tiene varios reparos respecto de cómo se aplica la democracia liberal. Pero esa es otra historia que podemos discutir y conversar en otro momento. Pero José Antonio, cuando tú dices que si Republicanos y el Partido de la Gente superan a Chile Vamos, esto sería un terremoto político. ¿De qué grado estamos hablando del terremoto? En la escala de Richter. Eso no me atrevo a decir, depende mucho de los resultados. Pero si yo pongo el paralelo con España, el Partido Republicano, su partner en España es Vox, que viene a ser la extrema derecha, muy extrema. En cambio ahí el Partido Popular es como quien dijera la derecha tradicional, que es mucho más grande que Vox. Correcto. Si en España Vox sacara más votos que el Partido Popular, sería un cambio enorme en el escenario español. Bueno, y acá estamos en lo mismo, digamos. Si Republicanos, y le sumo Partido de la Gente, tienen más votos, como parece que va a ocurrir, según dicen los pronósticos, que Chile Vamos, se va a producir un problema muy complicado, porque quiere decir que el electorado de derecha en el país, que existe siempre, se radicalizó. Prefirió la extrema derecha, cosa que ya ocurrió en la elección presidencial, porque Chile Vamos optó por un candidato, digamos, más de centro, Siches, y sin embargo el electorado de derecha prefirió a José Antonio Kast antes de que Boric fuera presidente. Absolutamente. Y aquí es muy importante, José Antonio, para todos los que nos escuchan y nos ven, entender que siempre hay condiciones que van generando el surgimiento de estos partidos más radicalizados, ¿no es cierto? Tanto si fueran de izquierda como ahora, ¿no es cierto? Que lo que estamos discutiendo respecto de los partidos de extrema o de la ultraderecha, como se conoce en el mundo, ¿no es cierto? Y en este caso puntual de la derecha radical. Pero tú has dicho también que podría darse una situación de que no pudiera aprobarse una enmienda, o sea, podría no saber si podemos llegar a aprobar algo, porque si los 3/5 quedan en manos de esta derecha, o de Chile Vamos junto con los republicanos, ¿no? Y si el actual oficialismo no logra el poder de veto, que es decir, 2/5 más 1, ¿en qué vamos a quedar? O sea, ¿quedamos entrampados? ¿No hay constitución? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que va a haber una situación muy extraña, y es que la composición de la comisión de expertos va a ser completamente diferente del Consejo Constitucional que va a salir electo el día domingo, donde van a primar o va a haber una presencia importante de estos sectores más extremos. Entonces, como se requieren 3/5, los 3/5 de la propuesta constitucional de expertos se hizo básicamente entre Chile Vamos y el socialismo democrático, más una representación menor, pero que también se sumó, de, digamos, Apruebo Dignidad. Ese consenso no se va a reflejar igual en el Consejo Constitucional. Y además, los consejeros de Chile Vamos, porque ahí también dentro de Chile Vamos hay bastantes almas distintas, esos consejeros se van a ver muy impactados por una votación que les fue adversa. Entonces, pensando en el futuro, pueden ellos también inclinarse a posiciones más duras. A ver, porque lo que hemos visto, si uno analiza cuál ha sido el comportamiento de Chile Vamos para entender el surgimiento no sé si tú compartes esta idea de que mucho del ascenso que ha tenido el Partido Republicano y sobre todo en las últimas encuestas, ¿no? Que así lo muestran por lo menos, mucho de aquello tiene que ver también con un Chile Vamos y particularmente con una UDI que ha estado más cercana a posiciones más duras, ¿no? Menos dialogante en el último tiempo. No sé si tú compartes aquello y cuán responsable entonces sería esta misma UDI, encabezada por Javier Macaya, si estos resultados fueran como tú crees que podrían ser. O sea, lo que pasa es que, digamos, la directiva de la UDI tenía una orientación más dialogante. Lo que pasa es que temieron que se repitiera lo que ocurrió con Siches, o sea, que el electorado los abandonara. O sea, que el electorado de derecha fuera más intransigente que su directiva. Ahora, yo veo que dentro, digamos, de Chile Vamos hay posiciones distintas.
Si pienso en Evelyn Matei, por ejemplo, con la entrevista que ella dio a la revista Ya, o pienso en la entrevista que hoy da en el nuevo jefe de la bancada de senadores de la UDI, el senador Sangüesa, ellos tienen una posición dialogante, abierta, lejana de las intransigencias de republicanos. Pero, ahí vienen las grandes dudas, otra cosa es lo que digan las urnas. Porque es que por eso, claro. Por eso digo que es un terremoto, porque resulta que esas posiciones dialogantes pueden quedar un poco, digamos, sin piso suficiente, o no tener el coraje, digamos, importante de conducir a su electorado a una posición que le sirva al país. Pero en definitiva, claro, por favor, continúa. No, lo que digo, por ejemplo, en los expertos, hay una cantidad importante de expertos de Chile Vamos que se van a sentir muy defraudados con como se dice en italiano, un sorpaso. O sea, si sobrepasan las votos, esta extrema derecha populista, porque son personas que tienen una visión republicana y liberal. Va a haber mucha incomodidad en una parte importante de Renovación Nacional, en la directiva de la UDI, de Macaya, y va a haber una parte, mucho, digamos, de sazón en Evópolis. Y coincides en ese sentido con Marta Lagos, que nos decía ayer que si este resultado, ¿no es cierto?, es adverso para Chile Vamos, como ella cree que será, ella dice que va a ser muy favorable para los republicanos por de pronto, ¿podría esto significar el fin de esta coalición y tener que rebarajarse en definitiva cuáles van a ser las fuerzas que se van a recomponer? No me atrevo a sacar tantas conclusiones. Lo que sí va a haber, creo yo, por eso hablaba yo de un terremoto, quizá es un poco exagerado porque depende del grado, pero va a haber un momento de mucha dificultad, tanto para Chile Vamos como para las fuerzas que apoyan al gobierno. Porque esto va a ser leído de dos maneras. A ver. Uno, que el gobierno queda sin un interlocutor, digamos, posible, con el cual puede tener 1000 conflictos, pero al final es un interlocutor. En cambio, veo muy difícil una interlocución con una extrema derecha. Ahora, José Antonio, fíjate que tomando en cuenta que, claro, estamos anticipándonos a un escenario que todavía no conocemos, tenemos que calcular cuánta gente va a votar, pero mira, las encuestas no se han equivocado tanto, si bien respecto del apruebo y rechazo del 4 de septiembre, se equivocaron en la magnitud del rechazo, estamos de acuerdo, pero todas las encuestas prácticamente, yo diría que casi en su totalidad, hablaban de que el rechazo se imponía por sobre el apruebo. Por lo tanto, uno tendría que más o menos pensar que se va a replicar esto. Si esto se configura, entonces, ¿qué pasa con el oficialismo? ¿Qué pasa con las fuerzas del progresismo de este país? ¿Y qué pasa y te lo voy a plantear con lo que dijo el propio senador Juan Carlos Latorre, perdón, se me fue el nombre, el senador Latorre de Revolución Democrática, que siempre lo confundo con Juan Carlos Latorre, demócrata cristiano. Sí, cuando el senador Latorre dijo en Radio Duna que el peligro está en que si la derecha más la extrema derecha logran sumar 3/5, el texto puede quedar peor que la Constitución del 80 y esto se arriesga definitivamente, o sea, te lleva al riesgo, digamos, de tener que rechazar el texto, declaración que fue tomada con mucha cautela, por supuesto, por parte del gobierno. Pero ¿qué te parece una situación como lo que está describiendo Latorre? A ver, primero yo creo que él se adelanta demasiado. Veamos primero si hay un acuerdo sustantivo en expertos. Acuerdo que debiera comprometer a Chile Vamos y a las fuerzas del gobierno. Si ese acuerdo es sustantivo y es consistente, puede sobrepasar el terremoto del electorado que podría venir el día domingo y podría mantenerse en el Consejo Constitucional, y que en ese caso, a pesar que haya una presencia republicana y del Partido de la Gente importante, Chile Vamos mantuviera la palabra, digamos, por decirlo así, empeñada de sus expertos que aprobaron el texto. En ese caso, a pesar que el debate va a ser difícil, es muy probable que podamos tener una propuesta constitucional y tal vez
esa propuesta pudiera ser aceptada por la ciudadanía. Otra cosa es que si Chile Vamos flaquea en sus convicciones o en su coherencia entre expertos y los nuevos consejeros electos, o si a su vez la izquierda dice, mire, ya que se ha producido un nuevo escenario tan complejo con la votación del domingo, lo que dijimos como expertos no lo vamos a sostener igual como consejero. Eso sería también muy grave. O sea, lo que yo creo que salva el proceso constituyente es si las fuerzas que van a estar detrás del documento que salga de los expertos mantienen esa posición en el Consejo, con cambios, modificaciones menores, lo que sea. Si por el contrario se dice, mire, aquí vamos a empezar todo de nuevo. ¿Por qué? Porque había una elección que ha sido, digamos, sorpresiva, o por lo menos fuera de la común y nos ha afectado a todos, entonces vamos a entrar en un mar proceloso que, no sé, pudiera ocurrir que no hubiera nunca 3/5. Sí, podríamos llegar a ese nivel, dices tú. Claro, porque no es fácil construir 3/5 no, por supuesto, de esa manera, digamos, en ese cuadro. Claro, pero de todas maneras, José Antonio, resulta bien particular cómo se ha ido configurando nuestro contexto político, ¿no? El cambio que ha sufrido en tan poco tiempo y cómo las fuerzas se han ido, ¿no es cierto?, trasladando desde un polo a otro polo, con un contexto que yo me imagino que desde lo que tú también has podido analizar, está generando un caldo de cultivo muy fuerte para ciertas posturas autoritarias, ¿no? Fíjate que tengo acá en mi poder mira, lo que te voy a contar es lo siguiente. La encuesta Feedback Research de la Universidad Diego Portales hizo varios estudios, digamos, de seguridad, de democracia, etcétera, y uno de ellos, que tiene que ver justamente con democracia y adhesión a la democracia, fíjate que por primera vez muestra que aquellos que dicen, me da lo mismo un tipo de gobierno u otro, respecto de aquellos que dicen, a veces un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático, suman 51%, es decir, superan a los que dicen la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, que representa un 47,4%. Yo creo que este dato es súper relevante y me gustaría saber ¿qué te parece esto? Si te parece que es coherente con lo que estamos viendo. Sí, lo que yo creo que aquí ha habido como un mal de origen, un pecado original, digamos, que luego del estallido, la respuesta que se le dio institucional fue este acuerdo constitucional que ha tenido todos los vaivenes que hemos visto. Pero no hubo junto con eso un acuerdo de pacto social, aunque fuera, digamos, esencial, pero sustantivo, que fuera en beneficio directo y rápido de los ciudadanos. Lo que los ciudadanos estaban demandando no era solo, ni siquiera principalmente, una nueva constitución. Estaban demandando lo que sabemos, pensiones, salud, vivienda, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que durante este tiempo, o sea, el último periodo de Sebastián Piñera y el año y tanto del presidente Boric, salvo la pensión garantizada universal, el alza del salario mínimo, y también algunos beneficios como puede ser la devolución del IVA de la canasta básica, el ciudadano común y corriente no ha visto un beneficio directo de lo que está ocurriendo. Entonces, la falta de ese pacto social hace que la discusión constitucional aparezca como flotando en el aire. Completamente lejana. Y en ese momento el discurso de decir, esa es la cocina de los políticos, es siempre los mismos, ellos están de acuerdo en discusiones que a nadie le interesan, etcétera. Además, si pelean entre ellos, yo creo que está el caldo de cultivo para una opción populista en Chile, autoritaria. Yo creo que lo más grave que pasó fue votar en contra de la idea de legislar de la reforma tributaria, porque ahí le amarró las manos al gobierno para poder hacer lo más rápido posible reformas que fueran en beneficio de la gente.
Entonces la gente dice, bueno, son los mismos, gobernaban primero Chile Vamos, ahora gobierna, digamos, la izquierda, pero a mí lo único que me ha beneficiado todo esto es la pensión general garantizada universal, que además no se ha podido reajustar. Entonces, ahí yo recuerdo de niño, digamos, los eslóganes del general Ibáñez en su segundo mandato contra el Frente Popular, cuando decía, mire, aquí voy a usar la escoba para barrer a los radicales y a la corrupción, contra la política, en fin. Y bueno, y él arrasó en la elección. Fue elegido en primera vuelta, con muy pocos partidos que lo apoyaban, tradicionales, digamos. Ahora, él era una figura muy emblemática de las luchas políticas del siglo pasado, pero de todas maneras fue, pudiéramos decir, la única expresión populista que hemos vivido nosotros en Chile. Absolutamente. José Antonio, se nos acaba el tiempo, te pido 30 segundos. ¿Te parece correcto o no que el presidente esté en un segundo plano respecto de esta elección, en este bajo perfil con que se está abordando desde La Moneda la elección del domingo? ¿O te parece que no debiera ser así? No, yo creo que está bien que sea así. Ahora, ¿qué tiene que hacer después? Yo pienso que lo que debiera hacer el gobierno es tener un plan de qué es lo que va a reaccionar como gabinete, como gobierno, más que políticamente, la semana que viene. O sea, por ejemplo, que el ministro de Salud resuelva el problema de la ISAPRE, que el otro ministro hable de cómo va a enfrentar mejor aún los temas de la vivienda, o que, en fin, distintas cosas. Lo que importa aquí es un plan de gobierno, más que una discusión política que de nuevo va a entrampar a la gente, porque obviamente los partidos se van a inculpar unos con otros, porque fueron en dos listas, porque nos fuimos en una sola lista, el otro va a decir, porque si no hubiéramos ido en dos listas, menos votos habríamos sacado, qué sé yo. O sea, no hay que caer, creo yo, en una discusión, digamos, menor de consecuencias solo políticas, sino que las fuerzas de gobierno tienen que entender que están gobernando y que por tanto su tarea es seguir gobernando y seguir gobernando mejor, y dentro de las restricciones que tiene, tratar de solucionar, aunque sea parcialmente, con los instrumentos que hay, las demandas de la ciudadanía. Perfecto. José Antonio Viera-Gallo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ya estaremos conversando después de los resultados del domingo. Gracias, Mirna. Así espero. Que estés muy bien. Gracias, que estés muy bien. Nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Acuñó el concepto de la derechita cobarde. Ha estado viviendo un tiempo en Inglaterra, tiene una visión también del país desde lo que se puede, ¿no es cierto?, analizar cuando uno está fuera de nuestro país. Estamos hablando de Pablo Ortúzar, antropólogo social, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, quien va a estar con nosotros en unos instantes. No te lo pierdas. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio.